Buenos días, ¿cómo le va Martín y Fabiana? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien, doctor, Bien. muchísimas gracias por este contacto. No, a ustedes. Bueno, lo decía, empezó el debate en comisiones, son un paquete de proyectos que ha presentado Patricia Bullrich, en realidad el Ministerio de Seguridad, bueno, pero tiene la firma de la ministra, que es básicamente combatir el crimen organizado. Bueno, ha dejado algunas dudas con respecto a este tema. ¿Cómo analiza este debate que se está dando? Bueno, fundamentalmente el debate sobre cómo perseguir o cómo construir una estrategia sólida para la persecución del crimen organizado en un país como Argentina, que está ingresando poco a poco en los niveles más elevados de complejidad en cuanto a penetración del mundo del crimen mafioso en las estructuras de persecución y prevención de delitos y aplicación de la ley penal y regulatoria. Implica pensar una estrategia que sea por lo menos más consistente desde el punto de vista conceptual y centralmente orientada a producir un nivel alto de efectividad en la desarticulación de estos fenómenos que tienen obviamente una cara visible, que es la violencia en las calles, la guerra entre pandillas, los enfrentamientos, la conmoción pública, pero que tienen un trasfondo y una estructura orgánica que no se ve, porque por eso son crímenes mafiosos, porque esa estructura no se ve y es compleja, que lo vinculan directamente con un comportamiento de tipo empresarial. Entonces, acá yo diría, hay dos grandes paradigmas frente a esto. Un paradigma que ya se probó que no funcionó en toda América Latina e incluso en los Estados Unidos, cuando se intentó aplicar, que fue el paradigma de la guerra contra las drogas. Sí. Si ustedes revisan la legislación de todo el mundo y centralmente de la región americana, sí, van a ver que hoy la mayoría de los países están entrando en políticas de legalización de ciertas drogas y de control de otras, por supuesto, dado los daños que esto provoca, pero esto se produce sobre la base del fracaso que produjo la guerra contra las drogas, del incremento de los niveles de violencia, de la extensión de los carteles a partir del enfrentamiento con fuerzas militares. Entonces, ahí hay un modelo, un paradigma que yo entiendo que el proyecto de ley incorpora a través de lo que estamos denominando hacerle la guerra a las pandillas. Ese modelo es equivocado y se contrapone con otro modelo, que es el modelo que estamos proponiendo nosotros desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, que es el estudio es la orientación de este problema a partir del análisis criminal y de la investigación de mercados criminales. La investigación de mercados criminales supone fundamentalmente, y con esto le dejo la palabra, supone fundamentalmente efectuar un análisis basado en el comportamiento empresarial de los grupos organizados vinculados con grandes problemas de criminalidad. Narcotráfico, extorsiones, trata de personas, falsificaciones documentales, tráfico de armas, circuitos migratorios, fraudes financieros, es decir, todo el conjunto de delitos que están vinculados con una práctica de tipo organizada mafiosa. Entonces, poner la empresa, la idea de empresa, el comportamiento lucrativo de la empresa, poner la noción de mercados criminales en el centro de la escena, no es lo mismo que salir a construir un proyecto de ley que busca hacer de la violencia en las calles un factor de política criminal. Claro. A ver, básicamente, a ver si lo entendí bien, es en lugar de salir a enfrentar a los soldaditos, por decirlo de alguna manera, que muchas veces, a ver, inclusive a veces son personas hasta con problemas de consumo de sustancias, sería errar el camino si no combatís la fuente de financiamiento de los líderes de esos grupos. Es combatir la fuente de financiamiento, es prevenir que el crimen organizado no se inserte en la economía legal, es actuar con políticas de decomiso civil de bienes, es establecer la ruta del dinero sobre el funcionamiento de estas organizaciones, es fijar políticas de remediación civil, es un conjunto de herramientas que están asociadas a la investigación de los mercados criminales desde un punto de vista económico. Esto no quiere decir que cuando se aplica la ley penal no sea dura. Esto no quiere decir que si hay un problema de criminalidad en las calles, ese problema no deba ser atendido. Claro. Lo que hay que hacer es articular respuestas que sean adecuadas para cada tipo de problemas y que sobre todo sean eficaces.
Claro. Perseguir un conjunto de pandilleros que viven en la vía pública y generan conmoción social es importante, pero con otro punto de vista, no con el punto de vista de desarticular una red criminal mafiosa. Una red criminal mafiosa hoy sabemos que están insertas en las estructuras de compra del Estado, los servicios que reciben la ciudadanía en hospitales, en clínicas prepagas, en clubes, es decir, en un conjunto de actividades que conforman el entramado de las relaciones económicas. Entonces, ¿y esto por qué es así? Porque el crimen organizado genera altas tasas de rentabilidad. Esas tasas de rentabilidad, cuando se habla de lavado de dinero, lo que significa es que se insertan en economías vinculadas con el desarrollo inmobiliario, que tiene boom en todas las provincias, economías vinculadas con actividades productivas, economías vinculadas con los servicios, etcétera. Detrás de todas esas economías, claro, está el crimen organizado lavando de dinero. Si nosotros no podemos construir políticas eficaces destinadas a bloquear esos fondos, a desarticular esas redes de funcionamiento económico y legal, difícilmente podamos desmantelar el crimen organizado. Y digo esto porque sabemos perfectamente lo que está hace un año en Italia hubo un juicio donde se condenó a una de las 4 familias de la mafia italiana por por tener el control de todo el sistema de hospitales públicos y privados en una región específica de Italia. Claro. Y esto lo hacían no solamente con el concierto de las autoridades públicas, sino con métodos de financiamiento insertos en mercados financieros muy complejos, a través de emisión de bonos, de títulos. Es decir, hay un montón de cosas que están por atrás de todo esto que muestran que si queremos afrontar el problema del crimen organizado con una política eficaz, tenemos que ir hacia la investigación de mercados criminales. Bien, bien. Doctor, para cerrar y para concluir, para que le quede el título a la gente en sus casas, todo esto que nos ha explicado usted de cuál sería una manera virtuosa de combatir la mafia o el crimen organizado, no está contemplado en esta normativa. No, esta normativa no tiene esa finalidad. Esta normativa tiene la finalidad de construir una política basada en la guerra a las pandillas, que tiene un efecto inmediato de desarticulación de algunos sectores de estas redes de criminalidad, pero que va a provocar un desplazamiento hacia otras jurisdicciones, hacia otras zonas, y sobre todo va a incrementar los niveles de violencia a intensidades que desconocemos. Claro. Y que nos pueden poner en el mismo nivel de complejidad que tiene el crimen organizado en todo Centroamérica. Bien, doctor, ha quedado bastante claro. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Hablábamos con el abogado Pedro Vizcay del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales.